¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Texto y Contexto. Qué bueno que nos siguen a través de nuestro multimedio Telesur. Soy Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. Hoy con otro tema importante y que por supuesto le invitamos a seguir a través de las redes sociales, a través de nuestra pantalla tradicional en Telesur. Hoy hablamos de Ayacucho, o precisamente de esa batalla importante en la historiografía latinoamericana, pero que no pudo haber sido de otra manera sin Junín. Y es precisamente el debate con historiadores y con expertos en el tema el día de hoy. De Junín a Ayacucho, ¿cuál es la importancia? Así comenzamos. El 6 de agosto de 1824 se gestó una de las confrontaciones más trascendentales de la historia de nuestra América, la Batalla de Junín. Este hito aconteció en la Pampa peruana, a más de 4.000 metros de altitud, en un terreno y clima inhóspito para ese entonces. ¿Cuáles son los elementos claves de este bicentenario? ¿Por qué es tan importante Junín y qué nos enseña luego de 200 años? Ahí teníamos el perfil del programa el día de hoy, de Junín a Ayacucho. Es importante batalla para la emancipación del continente latinoamericano. Vamos de inmediato a presentar a nuestros invitados. Me acompaña Alejandro López, historiador y presidente del Centro de Estudios Simón Bolívar. Alejandro, gracias por tu tiempo con nosotros y la audiencia latinoamericana. También me acompaña Rodrigo Benavides, investigador, documentalista y fotógrafo. Rodrigo, gracias también a ti por tu tiempo y con toda la audiencia. Tenemos también a Rosario Soto, ella es antropóloga y directora del Archivo General de la Nación en Venezuela. Muchísimas gracias, Rosario, por tu tiempo. Y bueno, no menos importante, Javier Escala, magíster en Historia Militar, investigador también del Centro de Estudios Simón Bolívar. Muchísimas gracias, Javier, también por tu tiempo con nosotros. Y quería iniciar precisamente con una pregunta que engloba lo que queremos destacar en el programa, porque pareciera que Junín tiene menos importancia que Ayacucho en la historiografía latinoamericana. Es decir, si no sacamos en estas batallas a los españoles de Junín, ¿pudiésemos hacerlo en Ayacucho? ¿Tú qué opinas en este caso, Alejandro? Bueno, Luis, y a toda la audiencia, en principio es una batalla muy importante, es la gran victoria que tiene el Ejército Unido Libertador, el Ejército de la República de Colombia, pero también con combatientes peruanos, argentinos, chilenos, quiteños. Es una fuerza latinoamericana unida y representa esta batalla ese primer gran éxito en la campaña de liberación del Perú. Recordemos, y más adelante seguramente lo vamos a conversar, que las autoridades peruanas, la presidencia del Congreso de Perú había acudido al libertador Simón Bolívar en auxilio. En 1821 Perú es liberado. José de San Martín, el argentino, el general argentino, es el protector en adelante de Perú. La crisis se agrava, se pierde gran parte del territorio y acuden los peruanos a Bolívar. Esta batalla significa esa primera gran victoria que luego va a abrir las puertas a la liberación completa con Ayacucho. Y también la última batalla que va a dirigir el libertador Simón Bolívar en su trayecto por el continente americano. Por otro lado, Rodrigo, ¿cómo estás viendo pues la manera como la historia está abordando la batalla de Junín y rumbo a esa gran victoria en Ayacucho? Bueno, digamos que lo estamos viendo a partir de hoy en grado superlativo con este programa tan interesante donde hay historiadores, antropólogos, un fotógrafo. Sí. Hay diferentes lugares de enunciación como para hacer de este momento algo que sobrepasa incluso lo histórico tal vez, porque entramos ya en otras dimensiones, ¿no? Fíjate tú que los historiadores describen con un lápiz o un bolígrafo. Los fotógrafos trabajamos con un visor. Entonces, son formas distintas de acercarse a todo esto. De modo que yo, por mi parte, que he estado centrado en el tema desde hace varios años para hacer una gran exposición sobre el tema, estoy muy emocionado de ver cómo este momento nos vuelve a convocar. 200 años justamente de Junín y que nos lleva a la reflexión sobre la importancia, Rosario, de esta batalla y sobre todo para Ayacucho. ¿Cómo estás viendo la manera como se aborda en la historia este importante episodio latinoamericano? Bueno, evidentemente Ayacucho fue la culminación de un gran proceso que sin Junín no hubiese podido llegar a ese resultado. La revisión, yo que me involucro más del área de los archivos, de lo que la documentación nos cuenta,
Realza, por supuesto, Ayacucho como un punto de cúspide, ¿no? de logro consolidado. Sin embargo, la nueva revisión, esas nuevas relecturas que se están dando de toda la documentación que hay sobre Junín, tanto en los archivos venezolanos, en el Archivo Libertador, como en las fuentes peruanas, nos permite establecer la importancia de Junín. Como ya adelantaba un poco Alejandro, primero es esa consolidación de un ejército libertador, multiétnico, que viene creciendo desde el norte, que viene creciendo desde Colombia y que se reafirma en el Libertador, en su capacidad estratégica, en su capacidad política, que va de la mano con todo un proceso, además de consolidación de lo que es el Estado, esta nueva república que nace y que, pero también que viene a ser un punto muy importante para la moral de este ejército. Después de unos espacios, de un tiempo donde las victorias no se consolidaban, que fue un espacio muy fuerte, un tiempo muy fuerte, para el Ejército Libertador, esta victoria de Junín realza la moral y es la que permite reorganizar, digamos, las fuerzas patriotas, también debilita la moral y debilita las fuerzas realistas y permite ir entonces a la construcción de ese camino a Ayacucho. Trascendencia estadista, trascendencia moral, trascendencia política, pero también en lo militar. Javier, ¿qué importancia estás viendo en Junín hacia Ayacucho en ese plano, en el militar, a propósito pues de los 200 años y la importancia de ese episodio? Bueno, Junín le ofrece a Simón Bolívar prácticamente el control de la zona central del Perú. Se apodera de la zona central del Perú, de los recursos que hay en la zona central del Perú, debilita a los realistas, porque la caballería realista tenía esa visión de que era una caballería prácticamente indoblegable, y aquí se prueba que no es así. Asimismo, debilita la moral realista y asimismo forzaría al virrey La Serna a reconcentrar lo último que le queda, la última fuerza militar que le queda al sur del Perú para intentar dar una batalla decisiva y, digamos así, poder revertir aquella situación, ¿no? Entonces yo pienso que esta batalla es fundamental porque le permite a Simón Bolívar tener recursos, le permite a Simón Bolívar, sí, precisamente levantar la moral. Recordemos que Simón Bolívar estaba en la zona septentrional del Perú, estaba rearmando su fuerza, el Callao había, digamos así, caído en manos realistas y el Perú estaba en una situación realmente frágil, difícil, y con esta victoria, por supuesto, Simón Bolívar consigue levantar la moral y consigue recursos y consigue arrinconar al virrey aún más en la zona meridional del Perú, en donde estaba en concreto en el Cusco. Y justamente contigo quería la segunda pregunta de nuestro programa, precisamente desde ese punto de vista militar, porque se dice que el Ejército Libertador tenía en ese momento dos frentes. ¿Cómo logra vencer en Junín? Logra vencer en parte también porque los realistas han sufrido una división tremenda. Recordemos que el virrey La Serna y Olañeta se encuentran prácticamente en una confrontación civil. El virrey La Serna tiene que mandar al general Valdés a la zona de lo que hoy es, o de lo que en esa época era el Alto Perú, a intentar doblegar a Olañeta, y esto le permite a Simón Bolívar la oportunidad de poder atacar a Canterac, que estaba en la zona central, de una manera un poco más, o sea, podría igualar sus fuerzas numéricamente, y sabía que Canterac no podía recibir ningún refuerzo de Valdés porque Valdés estaba en otro frente combatiendo a los realistas, ¿no? Entonces, por supuesto, le permite a Simón Bolívar, como te acabo de referir, el control de la zona central, y algo muy importante: los realistas que habían tomado la capital quedan totalmente aislados completamente, y esto le permite a Simón Bolívar poder sitiar de una manera un poco más fuerte el Callao y la capital del Perú.
¿Qué otra clave precisamente permite, Alejandro, la lectura de Junín rumbo a Ayacucho y a 200 años, teniendo en cuenta ese escenario? Estamos hablando de un ejército libertador que, según la historia, y ya lo comentabas tú, tiene diferentes nacionalidades. Mucha gente se abocó en ese momento a la causa libertadora. Sin embargo, algunos sin preparación, algunos sin ningún tipo de, digamos, instrucción militar. ¿Por qué la importancia de Junín para la historia latinoamericana desde ese punto de vista? Es la puesta en práctica de una fuerza internacional en combate, la más diversa que hay en ese momento en toda América, que está bajo el liderazgo de Bolívar. Y quiero aprovechar la oportunidad para leer un testimonio del general Guillermo Miller, británico, que participó en la batalla y que nos deja este testimonio aquí sucinto de esa diversidad. Sí. En este llano, rodeado por objetos y vistas tan grandiosas y al margen del magnífico lago de Reyes, nacimiento principal del río Amazonas, el mayor de cuantos se conocen, estaban reunidos hombres de Caracas, Panamá, Quito, Lima, Chile y Buenos Aires. Hombres que se habían batido en Maipú, en Chile, en San Lorenzo, en las orillas del Paraná, en Carabobo, en Venezuela y en Pichincha, al pie del Chimborazo. En medio de aquellos americanos, valientes defensores de la libertad y la independencia de su patria, había algunos extranjeros fieles aún a la causa, en cuyo obsequio habían perecido tantos otros paisanos suyos. Entre los que sobrevivían a tantos peligros y tantas fatigas, se hallaban hombres que habían combatido en las orillas de Guadiana y el Rin y que habían presenciado el incendio de Moscú y la capitulación de París. Tales eran los hombres reunidos en aquel punto haciendo causa común. Americanos o europeos, todos estaban animados del deseo unánime de asegurar la existencia política de un vasto continente, al paso que las vivas de las tropas, su alegría y su entusiasmo llenaba de ardor y de consuelo sus jefes y su corazón se entregaba a las esperanzas y presagios halagueños. 1828 son estas memorias. Nos dice entonces de la puesta en práctica de un ideal de igualdad. A veces uno suele pensar, bueno, es una lucha entre americanos y europeos, sí, pero también esa lucha también era una lucha de americanos, porque ese ejército que combate por los realistas era mayormente también de peruanos, nacidos en América. Sí. Pero hay un valor que va por encima de todo eso, que une, bueno, a combatientes tan diversos, de tantas nacionalidades, tantas culturas, tantas prácticas tan disímiles quizás, pero que en el momento de luchar por la libertad, de responder a un llamado de construcción, como decía Rosario, de una nueva nación, de una nueva institucionalidad, vemos en Junín esa práctica. Y creo que es una evidencia patente que nuestra historia está trazada con vínculos internacionales profundos y que cuando vemos el mundo de hoy, el papel de América con respecto a Europa, Junín nos da un ejemplo muy importante a seguir. Y meritorio, leías, y pareciera meritorio para un guión de película que obviamente histórico pudiese ser y que pudiese tener la atención de un público que en Latinoamérica necesita más conocer su historia. Vamos a una breve pausa en Texto y Contexto. Hoy hablamos de esa importante batalla de Junín a Ayacucho a 200 años de esta gesta heroica. Ya regresamos. Gracias por seguirnos en Texto y Contexto. Interesante el debate que estamos proponiendo el día de hoy en el bicentenario, al celebrarse el bicentenario de la batalla de Junín rumbo a Ayacucho. Y hablábamos anteriormente de la trascendencia política, moral, militar y que también daría paso a que a través de los medios de comunicación haya una mayor difusión, una difusión masiva de lo que ocurrió allí en esa batalla de Junín, que no sería tan importante Ayacucho sin ella, como hemos
hemos comentado acá y que necesita la trascendencia que se merece. Rodrigo, y hablaba precisamente de la posibilidad incluso de un guión de película y así como eso, un libro que hable precisamente de la importancia de Junín, porque incluso algunos dicen que la mitad del logro que se logró en Ayacucho es precisamente por Junín. ¿Qué opinas tú como documentalista, como fotógrafo de esto? Bueno, me sumo plenamente a ese guión que falta y para contribuir voy a leer esto, Sí. que es una breve descripción que hace Sucre, que es un genio militar. Quería destacar el hecho de que Sucre y Bolívar siempre tuvieron el tino digamos, de sacarle provecho a los errores del contrincante, ¿no? Esto fue parte de la estrategia más significativa, ¿no? Y aquí esto refiere Sucre, cómo fueron los días previos, cómo era el espacio, la cordillera andina, 4.500 metros de altura fue la batalla de Junín. Mira esta maravilla, esta belleza. Dice Sucre: recorrí la sierra palmo a palmo hasta concluir en Baqueano. Levanté mapas de caminos, accidentes de terreno, cursos de agua, poblaciones que debíamos cruzar, capacidad de alojamiento, fuentes de subsistencia. En cuadras de la montaña y antiguas bocaminas se establecieron almacenes de pertrechos. Se construyeron cobertizos en lugares deshabitados, se acumularon combustibles para las hogueras del vivac, forraje para las bestias, víveres y hasta golosinas para los oficiales. Se adiestraron corneteros para indicar el camino a los extraviados en las marchas. Mucha gente se perdía en la montaña. A la vanguardia, esto es increíble, a la vanguardia, es decir, adelante, de frente mismo al enemigo, 1.500 montoneros realizaban labores de espionaje y saboteaban las líneas de abastecimiento del adversario. En retaguardia, es decir, detrás, 300 mulas cargadas con el parque y 6.000 cabezas de ganado vacuno para la subsistencia. Al centro mismo de la línea, 8.000 hombres bien vestidos con equipos instruidos en lo técnico y adiestrados en marcha de resistencia en fila india. Cuando el 31 de julio, luego de un mes de marcha sobre más de 50 leguas de desfiladeros de montañas, concluimos las jornadas desde Huaraz a Pasco. Lo que habíamos formado era una maquinaria de guerra de alta moral combatiente y dispuesta a triunfar. Bueno, importante, por supuesto, esa cronología en un momento tan importante para el Ejército Libertador. Y justamente relatos como estos son los que hacen falta para poder entender a Junín. Rosario, ¿cuál es el desafío que estás viendo, ¿no?, para poder hacer una difusión más masiva de lo que ha ocurrido allí? Bueno, creo que parte de la gran responsabilidad que tenemos nosotros como instituciones del Estado bolivariano es seguir fomentando estas relecturas desde lo que nosotros hemos llamado la historia insurgente de la batalla de Junín. Es visibilizar no solamente esto como un hito histórico, que en efecto lo es, sino poder llegar a plasmar, a visibilizar a los actores que fueron parte, a todos los actores, a los hombres y a las mujeres, a los niños que nacen en la guerra, siempre a los por niños que supuesto, acompañan la como guerra. militar hombre, pero también hay heroínas en ese relato. A los roles, a los diferentes roles, a las diferentes labores que implican la guerra. Es la dotación, es los pertrechos, es la logística, es la estrategia, pero también visibilizar los espacios, dónde estamos, poder percibir que no es lo mismo una lucha en el llano, en los llanos venezolanos, que en las pampas peruanas, a todos esos metros de altura. Claro. Los retos que tuvieron cada uno de los hombres y mujeres que estaban en ese ejército libertador. Y cómo hacerlo llegar a todas las personas, a los jóvenes y a los adultos. A utilizar el libro, la fotografía, la exposición, el videoarte, pero también desde lo académico, y rompiendo con esas posturas incluso tradicionales que nos siguen mostrando la posición de Bolívar en un rol de dictador y no en el rol de libertador, en el que realmente él ejecutó toda esta marcha, esta gesta independentista. Una campaña, por supuesto, que ha trascendido en el tiempo y que trasciende también las fronteras, porque precisamente lo que comentaba Alejandro, la importancia
importancia de que haya esa unión internacional que permita entender un poco más el escenario de cara a esa batalla de Ayacucho y rumbo al Bicentenario. Una logística, por supuesto, Javier, de trascendencia para el mundo en la historia, pero también para los militares de hoy en día. ¿Cómo estás viendo la importancia de poder inculcar? Siempre se dice, y en Venezuela por supuesto se ha comentado, así como en otros países de Latinoamérica, la importancia de que exista una educación adecuada en lo militar sobre estas batallas tan importantes en el continente. ¿Cómo es la experiencia, por ejemplo, en Venezuela? Bueno, la experiencia en Venezuela se está trabajando en eso. Lo único que nosotros tenemos sobre esta batalla es la representación, es el cuadro que pintó Antonio Herrera Toro, que está en el Palacio Federal Legislativo, que se pintó o se culminó hacia 1906. Y yo pienso que hay que seguir entendiendo la historia militar. O sea, las batallas no surgen solas, hay que entender el terreno, los hombres que participan, el armamento que se utiliza. Hay que decir que esta batalla fue una batalla prácticamente de puro sable, de arma blanca. Y hay que entender también la estrategia y la táctica en función a la época en la que se está realizando digámoslo así, la guerra, ¿no? O sea, cuál era la concepción militar y táctica de la época. Y en cuanto a la logística, sí, bueno, es relevante. Simón Bolívar se arma, va abasteciendo su fuerza, porque de nada te sirve reorganizar una gran fuerza y no tienes con qué poderla mantener. Se habían 8.700 soldados, esos soldados tienen que comer, tienen que tener un armamento un armamento que pueda funcionar. Y Simón Bolívar y Sucre fue el encargado de esto, de recoger todas estas funciones, ¿no? ¿Cuál era la logística? El armamento, por supuesto, venía desde Guayaquil y las reses que se utilizaron eran de la zona septentrional de Perú, donde se encontraba Simón Bolívar, concretamente en Trujillo. Bolívar se dedicó a formar esta fuerza desde febrero hasta aproximadamente mediados de 1824. Y como lo acaban de referir, por supuesto, los guerrilleros, los montoneros tuvieron un papel significativo porque eran los que estaban en la vanguardia hostigando a los realistas y además eran los que servían de espías, los que decían cuántos realistas estaban, qué habían, qué tenían y también eran los que recogían los recursos. Correcto. Y recordar que a Bolívar se le decía el hombre de las dificultades y muchas dificultades, por supuesto, claro, tendría en ese escenario tan difícil. Pero para terminar quisiera que los cuatro me dijeran qué lecciones, en menos de un minuto cada uno, Alejandro, empiezo contigo, qué lecciones deja Junín en el Bicentenario. La práctica de la solidaridad de los pueblos. Como te menciono, es la República de Colombia, la gran Colombia que se conoce en los libros, la que acude en el auxilio a Perú. Es la construcción conjunta de un proyecto de liberación. En Venezuela, desde nuestra Constitución, la primera de 1811, se establece ese patrón de solidaridad, llamado a la Confederación. En nuestra Constitución, por impronta de Francisco Miranda, se dice el continente colombiano, entre paréntesis, antes América Española. No se concibe entonces la libertad de un solo pueblo, aislado. Y ese es quizás el resultado de esa gran estrategia geopolítica que plantea Bolívar. Junín nos habla sobre todo de eso y es el énfasis que desde la Revolución Bolivariana, el Estado venezolano se le ha dado a esta conmemoración del Bicentenario. Cómo es una muestra de unión, una muestra de paz, pero de una práctica efectiva de la solidaridad. Bolívar no solamente daba un discurso y un manifiesto, sino iba a la ejecución de esas ideas. Es el ideal bolivariano de la igualdad y la justicia social, el ideal bolivariano de la práctica de la independencia del antiimperialismo y como último gran valor ese ideal y esa práctica de la unidad. Correcto. Por último, acá contigo, hablar precisamente de la lección que deja. Ya habíamos hablado de lo geopolítico, pero también desde la integración, ¿qué lecciones deja Junín? Muchas, y una de ellas tiene que ver precisamente con Sucre. Todo este gran recorrido, recordemos que nace en Venezuela, nace en el Orinoco, un sueño de Bolívar y de muchos más, pero resulta que Sucre, que es caribeño, que es de la costa de Sucre, quien es el que termina de poner todo en su sitio, una cosa magistral. Además, Sucre
no solo un gran militar, sino un poeta de la palabra. Las cartas de Sucre son absolutamente emocionantes. Y en uno de esos escritos él habla de, que lo quiero circunscribir a esta pregunta tuya, él habla de nuestro iris de paz. O sea, el iris, el ojo, el foco. Y resulta que todo este gran esfuerzo conjunto que estamos haciendo incluso con este mundo, a la paz completa, no a la suposición de la paz. Importante lección desde un escenario bélico y de la historia de nuestro continente. Rosario, lección de Junín. Bueno, vinculado a lo que ya planteaban, un concepto en el que por supuesto coincidimos, es la noción de patria. En el 24 yo creo que, bueno, no son palabras mías, son palabras que además acabamos de vivir en el Congreso Nacional de Historia, Nacional e Internacional de Historia, donde el profesor Sergio Guerra de Cuba nos compartía algunas reflexiones de las cuales coincido y les comparto, que es que para 1824 ya no habían venezolanos, colombianos, peruanos. Había una gran patria. Tú eras de la localidad, yo era caraqueña, podía ser quiteño, podía ser de Guayaquil, pero finalmente todos teníamos una gran patria que era Colombia y en base a ese objetivo común nos movíamos. Sí. Y eso es el resultado de años de construcción de unidad, de integración, de solidaridad, que es lo mismo que impulsamos desde el presente, que es lo mismo que ha impulsado la Revolución Bolivariana y de la cual todos somos parte. Seguir construyendo esa gran patria sin fronteras, de solidaridad y de hermandad. Correcto. Javier, por último, un minuto me queda para la lección, el legado que deja Junín. El legado, bueno, en la parte, digámoslo así, militar, significa el primer gran triunfo que tiene Simón Bolívar, ¿no? Pues en el día Ayacucho y finalmente el proceso se cierra ya con la última expulsión de las últimas fuerzas realistas del Perú, que es la rendición del Callao, que será en 1826. Pero Junín marca, por supuesto, inicia esa cadena de triunfos que se darían en el año 24, en el año de 1825, porque recordemos que después de Ayacucho, Sucre lo mandan hacia el Alto Perú también y logra liberar esta zona y por supuesto ya en el año de 1826 culmina el proceso con la rendición de las últimas fuerzas realistas que se encontraban en el Real Felipe en el Callao. Importante escenario, por supuesto, para poder entender lo que ha ocurrido en este bicentenario que festejamos a través de Telesur y que por supuesto también festejamos con ustedes a través de la opinión que nos puedan llegar, como siempre, a través de contáctenos@telesurtv.net, ese feedback con ustedes para poder mencionar este y otros temas acá en nuestro programa. Quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes por haber respondido al llamado para poder abordar este tema y a ustedes también en casa. Sigan con nosotros a través de la señal de Telesur. Gracias por seguirnos.